Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La respuesta que el Señor les ha dado hasta aquí es que la destrucción de Jerusalén y del templo sería precedida por una señal muy clara: la abominación de la desolación y el sitio de Jerusalén. De hecho, como veremos en la mañana de hoy, Jesús les dice incluso que no habría de pasar esa generación antes de que todo eso aconteciera. Esta información era necesaria para que ellos pudieran escapar a tiempo. Pero en cuanto a la segunda venida de Cristo, el asunto es muy diferente. Porque la señal de la segunda venida es la segunda venida. ¿Cuál es la pregunta, Señor? ¿Qué señal habrá de tu venida? Mi venida. La señal de la segunda venida es la segunda venida. Hay una serie de eventos que van a acompañar el regreso de nuestro Señor. Lo vimos el domingo pasado. Pero mis hermanos, tan pronto esas cosas comiencen a suceder, ya no habrá margen de tiempo para hacer absolutamente nada. De ahí la advertencia del Señor: estén preparados. Estén preparados, porque ustedes no saben cuándo voy a regresar. Mis hermanos, no sabemos. No sabemos. Por lo tanto, estad preparados. De ahí el contraste tan marcado que nosotros vemos en estas dos secciones del pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. En la primera sección, en los versículos 28 al 31, el Señor trae algunas exhortaciones a la luz de la inminente destrucción de Jerusalén y del templo. Mientras que en la segunda sección, los versículos 32 al 37, encontramos algunas exhortaciones para los cristianos a la luz de la realidad de que no sabemos cuándo será la segunda venida. Y aquí es donde yo debo hacer una breve aclaración gramatical que es de mucha importancia para la comprensión de este pasaje. Muy importante. Lean una vez más el versículo 29 y leo de la Reina Valera. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. El verbo está no es precedido en el idioma griego, en el original en que se escribió el Nuevo Testamento, no está precedido por ningún pronombre. Dice simplemente que esas cosas, cuando comiencen a ocurrir, entiendan que está cerca. La pregunta es, ¿qué es lo que está cerca? ¿La destrucción de Jerusalén o la segunda venida? La Biblia de las Américas, los traductores de la Biblia de las Américas, decidieron colocar el pronombre él, que él está cerca, como si estuviera hablando de la segunda venida de Cristo. Yo creo que es mejor dejar el texto exactamente como está en la Reina Valera, que es la traducción literal del griego al español, dejando el sujeto indefinido, porque mi posición, y debo decir que la de varios comentaristas del Nuevo Testamento, es que el Señor está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo, que era el evento que habría de afectar de manera inmediata a los discípulos. Lean conmigo una vez más los versículos 28 al 30. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Evidentemente está hablando de lo que ellos iban a vivir en ese momento. Versículo 32. Pero ahora va a hablar de otra cosa. De aquel día y de la hora nadie sabe. Es decir, de la segunda venida. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 35. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿Ven, hermanos, el contraste?
En cuanto a la destrucción de Jerusalén y del templo, algunas cosas iban a ser indicativos de que el tiempo está cerca. Pero nadie sabe con precisión cuándo habrá de ocurrir la segunda venida de Cristo. Es por eso que hemos titulado este mensaje, Estad preparados. Estad preparados. El Señor exhorta a sus discípulos, a los 12 apóstoles que estaban allí, que escucharon originalmente este discurso. El Señor los exhorta a estar alertas en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Versículos 28 al 31. Pero a partir del versículo 32, Cristo exhorta a su iglesia en general a estar preparados para su regreso, porque no sabemos cuándo será. Con esto en mente, veamos ahora la primera parte de este pasaje, versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Tan pronto comienzan a brotar las ramas y las hojas de la higuera, es un indicativo de que el verano está cerca. Y de paso, mis hermanos, no hay que buscarle las 5 patas al gato. Algunas personas dicen, la higuera es Israel, y por lo tanto allí está hablando de cuando Israel vuelva a constituirse como nación. Y eso sucedió en el año 1948 con una resolución de la ONU. Entonces iban a pasar 40 años para la venida del Señor. Así que algunas personas geniales, guruses de la profecía, dijeron: Cristo viene en el año 1988. Estamos en el 2017 y no ha vuelto. Mis hermanos, la higuera allí no significa otra cosa que una mata de higuera. De hecho, si buscan el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, verán que dice: de la higuera y de los otros árboles aprended la parábola. No hay nada especial en la higuera aquí. Es simplemente una observación de sentido común que iba a ser entendida por todas las personas que vivían en esa región del planeta. Pues de la misma manera, dice el Señor, tan pronto viereis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, como dice en Marcos capítulo 13 versículo 14, cuando viereis que la ciudad de Jerusalén está siendo sitiada, como dice en Lucas capítulo 21 versículo 20, sabed que la destrucción está cerca. Sabed que la destrucción está cerca. Como decía hace un momento, mis hermanos, esta información era necesaria porque algunos de ellos estarían vivos en ese momento. Versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y la frase con que se introduce esta declaración, que se traduce en nuestras Biblias como desierto, es la palabra amén. Amén. Amén, os digo, es una declaración que tiene una certeza absoluta, es una declaración solemne. Lo que el Señor está diciendo a los discípulos que estaban incrédulos, pensando: ¿y de verdad el templo será destruido? La casa de Dios, ese edificio tan masivo, será destruido de tal manera que no quedará piedra sobre piedra. Cristo dice: amén, solemnemente os digo que esta generación no pasará antes del cumplimiento de esta profecía. Y fue exactamente así. Varios de los apóstoles serían testigos presenciales de esta calamidad que habría de acontecerle a la nación de Israel en el año 70. Aunque el cumplimiento de esta profecía parecía algo imposible en ese momento, el Señor quiere desarraigar de la mente de los discípulos cualquier duda que ellos pudieran estar albergando en sus corazones. Versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A ustedes les parece de verdad increíble que el templo sea destruido? No, déjenme decirles ahora algo más increíble. El cielo y la tierra pasarán. No el templo, no. El cielo y la tierra, el universo entero pasará. Pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Ya Cristo había dicho en el versículo 24: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, el cielo y la tierra pasarán, mis hermanos, para dar paso a los nuevos cielos y la nueva tierra.
Dice en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 que el día del Señor, y por el contexto sabemos que el día del Señor es el día de la segunda venida de Cristo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es por eso que la segunda venida y el fin del mundo coinciden. Mis hermanos, ¿qué está describiendo Cristo aquí? La segunda venida. ¿Qué va a pasar después de la segunda venida? ¿Un reino de 1000 años? No. Lo que va a suceder después de la segunda venida de Cristo es cielos nuevos y tierra nueva. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nos parece difícil imaginar algo así. El cielo y la tierra parecen tan estables. El cielo y la tierra parecen tan inamovibles, y sin embargo pasarán. Pero, y este es el énfasis de las palabras de Jesús en este versículo, mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo tienen un cimiento inamovible, porque son las palabras del Dios encarnado. Y tal parece que hay una conexión intencional aquí entre lo que dice el Señor en Marcos 13 con lo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 40 versículo 8. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Cristo es la palabra de Dios, porque Cristo es Dios. Y esa palabra es segura, porque Dios es eterno, porque Dios es veraz, porque Dios es fiel, porque Dios es inmutable, porque Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Así que cuando Dios dice esto va a suceder, mira, tú puedes estar completamente seguro, eso va a suceder. Así que no solo Jerusalén y el templo serían destruidos, tal como Jesús lo había predicho. No, todo el universo experimentará un cataclismo cuando nuestro Señor y Salvador regrese en gloria. Y mi amigo, déjame decirte algo, ya lo primero se cumplió. Ya Jerusalén fue destruida, ya el templo fue destruido, ya los judíos fueron castigados y enviados a todas las naciones, eso ya pasó. Y Jerusalén ha sido hollada por los gentiles, eso ya pasó. Llegó el tiempo de los gentiles, el tiempo del evangelio abierto para los gentiles, eso ya pasó. Así que tú puedes estar completamente seguro de que lo otro pasará también. Nuestro Señor Jesucristo volverá. Y de ahí la exhortación, o las exhortaciones que encontramos en los versículos 32 al 37, versículo 32. Pero, de aquel día y la hora, nadie sabe. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, no se preocupen, no pasará esta generación hasta que todo esto pase. Ustedes verán la abominación desoladora. Jerusalén será sitiada de ejércitos. Ahora, en cuanto a aquel día, al día de mi segunda venida, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Miren, mis hermanos, el Señor no pudo haber sido más explícito en este pasaje en cuanto al hecho de que su segunda venida está velada para todo el mundo, excepto para el Padre. Excepto para el Padre. El texto comienza con una declaración general, pero de aquel día y la hora nadie sabe. Pastor, ¿y qué significa en griego la palabra nadie? ¿Significa nadie? Nadie. ¿Quién lo sabe? Nadie. A nadie le ha sido revelado por el Padre el tiempo de la segunda venida. A pesar de eso, a lo largo de la historia siempre han aparecido individuos que claman tener ese conocimiento. Y algunos son tan geniales que, para no parecer que están violando la clara declaración del Señor, aquí dice: no. Lo que no se puede saber es el día y la hora, pero sí se puede saber el mes o el año. Nadie sabe el tiempo, ni el día, ni la hora, ni la semana, ni el mes, ni el año.
que eso nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y Cristo da una declaración ahora más particular. Él dice, ni los ángeles lo saben. Nadie lo sabe, ni los ángeles lo saben, aunque ellos van a jugar un papel importante en este evento. Recuerdan lo que dice el Señor en el versículo 27, dice, entonces le enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los ángeles tienen una tarea que llevar a cabo durante la segunda venida. Pero ¿saben qué? Yo supongo que los ángeles no usan agenda. Hay muchos de nosotros que tienen agendas. Bueno, si hay una agenda en el cielo, una agenda de los ángeles, la segunda venida está en blanco. En esa agenda solo dice lo que ellos van a hacer en la segunda venida, pero la fecha de la segunda venida en la agenda de los ángeles está en blanco. Ellos no saben cuándo viene Jesús. Pero no solo eso, tampoco los apóstoles lo saben, o lo sabían. Vean el versículo 33, dice, mirad, velad y orad porque no sabéis. ¿Quiénes no sabían? Los apóstoles que estaban escuchando a Jesús. No sabéis cuándo será el tiempo. Versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Mis hermanos, los apóstoles que pusieron el fundamento sobre los cuales está edificada la iglesia de Cristo, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, los que escribieron el Nuevo Testamento, donde están hoy las palabras de Jesús, ellos murieron sin saber el día de la segunda venida. Pero este texto dice algo todavía más sorprendente. Versículo 32. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Ni el Hijo, sino el Padre. Wow, el Señor acaba de afirmar en el versículo 31 que sus palabras no pasarán. O sea, Él acaba de equiparar sus palabras a las palabras del Padre. Pero ahora nos dice en el versículo siguiente que a Él no le fue revelado el tiempo de su segunda venida. ¿Cómo podemos explicar esto? Mis hermanos, esta declaración no debiera ser tropiezo para nadie que acepte la doctrina bíblica de la encarnación, de la segunda persona de la Trinidad. Mis hermanos, cuando Dios el Hijo aceptó la voluntad del Padre de venir a salvarnos, Él tuvo que asumir una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Él poseía en su persona todas las características que hacen que Dios sea Dios y todas las limitaciones que son propias del ser humano. Una sola persona, dos naturalezas. Sin mezcla, sin confusión. Cristo era Dios y era hombre. Eso es un misterio, mis hermanos. Pero eso es lo que se revela claramente en las escrituras del Nuevo Testamento. Cristo no se hizo menos Dios al hacerse hombre, pero tampoco era una especie de Superman por el hecho de que era Dios. No, mis hermanos. Él se hizo hombre con todo lo que eso implica, excepto el hecho de que Él nunca pecó. Porque de no haber sido así, Él no habría podido dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, porque Dios no puede morir. Dios no puede morir. Pero el Señor Jesucristo expiró en la cruz. No fue un simulacro de muerte lo que Él experimentó allí. No. Jesús experimentó una muerte real y verdadera como cualquier otra muerte. Predicando en el pórtico de Salomón, en Hechos capítulo 3, versículo 15, Pedro acusa a los judíos de haber matado al autor de la vida. Ese texto siempre me ha chocado. Ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo puede ser posible que simples criaturas del polvo
hayan podido matar al que creó todas las cosas, incluyendo la vida misma. Mis hermanos, la naturaleza humana que asumió el Hijo de Dios era humana, era verdaderamente humana. Y los seres humanos mueren. Y los seres humanos no lo saben todo. Es en su condición de humillación que Cristo afirma en este pasaje no conocer el tiempo de su venida. Mis hermanos, en su condición humana, Jesús conocía únicamente lo que el Padre quiso que él supiera. ¿Oyeron eso? En su condición humana, Jesús, el Hijo de Dios, sabía únicamente lo que el Padre quería que él supiera. Hasta ese punto de dependencia y de humillación llegó el Hijo de Dios al encarnarse. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Wow. El Padre me dijo, mira, mi hijo, esto es lo que tú vas a decir cuando estés en la tierra. Hasta ese punto de dependencia, de obediencia, de humillación, llegó el Hijo de Dios para salvarte a ti y a mí. Más adelante, Juan capítulo 15, versículo 15. Escuchen este versículo con atención. Dice el Señor a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y el tiempo de su segunda venida no fue una de esas cosas. El Padre no le reveló eso a Jesús durante su encarnación. Y, hermanos, esto es una lección para nosotros en cuanto a la aceptación de la voluntad de Dios. Porque no vemos en la Biblia a Jesús diciendo: Padre, Padre, por favor, es mi segunda venida, es el tiempo de mi glorificación, por favor, dime un tips de cuándo es. No, el Padre le dijo: tú no tienes por qué saber eso. Y el Señor no tiene problema en decir: yo no lo sé. Como hombre no lo sé. En mi condición de humillación no lo sé. En mi naturaleza humana no lo sé. Ni el Hijo. Ahora, déjenme volver atrás. Hermanos, esta declaración de Jesús no debería ser causa de tropiezo. Esta declaración de Jesús debe ser causa de un asombro reverente. De un asombro reverente. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para salvarnos. Verdaderamente hombre, con todas las limitaciones de la naturaleza humana, incluyendo la limitación del conocimiento. Porque de no haber sido así, Cristo no nos hubiera podido salvar. Él tenía que ser Dios y hombre. No Dios hombre. Porque eso ya sería una tercera categoría. Ni Dios ni hombre. Es Dios hombre. No. Él no es Dios hombre. Él es Dios y hombre. Él lo sabe todo, no lo sabe todo. Él es todopoderoso, es débil y murió en debilidad. Es eterno y murió en la cruz. Puede estar en todas partes y no puede estar en todas partes. Pastor, explíqueme eso. No puedo. No puedo. Eso es un misterio. Pero eso es lo que dice la Biblia. Ahora, de paso, hermanos, esta es una prueba contundente a favor de la integridad de las Escrituras. Piensen en esto. Cuando se escribieron los evangelios, la iglesia estaba por todo el imperio romano predicando que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para salvarnos. Si los apóstoles no hubieran sido inspirados por el Espíritu Santo y ellos hubieran inventado lo que escribieron en los evangelios, miren, probablemente ellos no hubieran puesto ese versículo ahí. Porque ellos sabían que eso podía atentar contra la deidad de Cristo, como de hecho hacen los testigos de Jehová en el día de hoy, que son unos herejes. Porque no creen que Cristo es Dios. Eso es una herejía. Pero ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por lo tanto ellos escribieron con exactitud lo que Jesús dijo. Y lo que Jesús dijo es que del día y la hora nadie sabe, ni el Hijo, sino el Padre. Y ellos escribieron eso inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 33. ¿Qué debemos hacer ante esta realidad de que no sabemos el tiempo de la venida? Mirad, velad y orad,
porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad. Como nadie puede saber con certeza que no será en este año, que no será en el otro, mirad, velad y orad. Alguien me preguntaba el domingo pasado, dos jovencitas de aquí de la iglesia, me preguntaron: pastor, pero si Jesús dijo que este evangelio debía ser predicado a todas las naciones, ¿no es eso una señal de que Jesús no puede venir pronto? Porque hay muchas naciones no alcanzadas. Mi respuesta fue: no necesariamente. Porque lo que Jesús dice literalmente en este pasaje es que el evangelio debe llegar a todas las etnias del planeta, a todas las etnias del planeta. Y lo cierto es que hay algunas de esas etnias que hoy están entre el grupo de las no alcanzadas, que en algún punto de la historia recibieron ya el evangelio. Muchos de los países de Medio Oriente que hoy son musulmanes ya recibieron el evangelio en el siglo I, segundo, tercero, cuarto. Ya se les predicó el evangelio, ya llegó el evangelio ahí. Pero por otro lado, mis hermanos, nuestro Dios es todopoderoso y Él puede mover el corazón de los suyos a un movimiento misionero tan grande que en muy poco tiempo las etnias que Cristo tenía en mente cuando Él dijo eso sean alcanzadas. Así que ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros no sabemos cuándo vendrá Jesús. No lo sabemos. Por lo tanto, mirad, velad y orad, porque aparte de todo, la segunda venida de Cristo es el próximo gran evento en el calendario de la historia de la redención. Eso es lo que estamos esperando. Por lo tanto, dice Cristo, mirad, es decir, debemos prestar atención. Segundo, velad, es decir, debemos mantenernos alertas. Y tercero, debemos orar. La palabra que se traduce aquí como velar es lo contrario de estar dormidos. Mis hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos dormidos? Que perdemos contacto con la realidad, ¿no es así? Tú estás dormido. Un individuo puede tener un mal matrimonio, puede tener un montón de deudas, puede ser que mañana lo boten del trabajo, pero si él logra conciliar el sueño, él pierde contacto con esa realidad. Los problemas siguen ahí, pero él está durmiendo. Aunque los problemas siguen ahí, él pierde contacto con la realidad. Mis amados hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, eso es precisamente lo que ocurre con aquellos que están dormidos espiritualmente. Están rodeados de peligros, peligros que amenazan su vida espiritual, peligros que amenazan su utilidad en el reino, pero ellos están ajenos a esa realidad. Ellos están durmiendo. De ahí la exhortación de Jesús: presten atención, despiértense de ese sopor espiritual. Y es importante, hermanos, notar que estas tres palabras, mirad, velad y orad, están en presente imperativo. ¿Y eso qué significa? Primero, que es una orden, y en segundo lugar, que implican un esfuerzo consciente y constante de nuestra parte. Esto no se hace por inercia. Esto es algo, mi amado hermano, mi amada hermana, que tú y yo tenemos que hacer de manera intencional. Debemos hacer esto de manera intencional. Es por eso que la oración está incluida aquí, porque es imposible evitar las distracciones del mundo si no es en dependencia del Espíritu de Dios. Oren. Oren, mis hermanos. Nosotros debemos vivir a la espera del regreso de nuestro Señor. Nosotros debemos colocar ese evento en letras rojas en todas las páginas de nuestra agenda. Tú tienes una agenda, ponlo ahí en el tope, en letra roja: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Todos los días de tu agenda, Cristo viene. Y yo estoy aquí para esperar a mi Señor. Versículo 34. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo.
Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. ¿Se dan cuenta cómo se resaltan aquí las mismas cosas otra vez? No sabemos cuándo viene Jesús y su venida será repentina. ¿Vieron eso? Para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Cada uno debe mantenerse espiritualmente despierto para poder hacer lo que Cristo le encargó que hiciera de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus oportunidades. Mi hermano, tú fuiste salvado por Cristo para hacer algo. Él te dio dones. El papá de una hermana de nuestra iglesia tenía una empresa que era vigilada por 2 guardianes nocturnos. Como él no quería que se durmieran, y de paso yo no estoy haciendo aquí un juicio de valor sobre este hecho, pero como él no quería que se durmiera, me contaba esta hermana que su papá instaló un sistema en los 2 extremos del área que ellos debían vigilar, y ellos tenían que moverse todas las noches y ponchar tarjeta cada 15 minutos. Cada 15 minutos, ¡pac! Y volver otra vez, la noche entera. La noche entera. ¿Saben qué, mis hermanos? Nuestro Dios en su gracia ha instalado un sistema para que tú y yo nos mantengamos despiertos. Espiritualmente despiertos. Nuestro Dios nos ha dado todos los recursos espirituales que nosotros necesitamos, pero ¿sabes qué, mi queridísimo hermano, hermana de IBCJ? Nadie puede hacer uso de esos recursos por ti. Eres tú el que debes mantenerse despierto. Eres tú. Eres tú el que tienes que leer diariamente su palabra. Porque la palabra es lo que nos da una dosis de realidad. La palabra de Dios. Nosotros tendemos como a ser pajaritos en el aire, pero la palabra de Dios nos aterriza. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios, tengan buen juicio, porque estamos en una batalla y el enemigo que tenemos en contra es un enemigo formidable. Sed sobrios. No estamos en un picnic en el Parque Mirador, estamos en un campo de batalla. No aflojes tu fusil y no te duermas, que te pueden dar un tiro en la cabeza cuando menos te lo esperas. Sed sobrios y orad, porque es a través de la oración que nosotros obtenemos la ayuda necesaria para enfrentar al enemigo. Mi hermano, ¿tú quieres permanecer despierto? Mantente cerca de la palabra, mantente cerca de la oración, porque no hay otra manera. Pero tampoco te alejes de la iglesia. Tampoco te alejes de la iglesia. Hay muchos que creen que pueden vivir sus vidas cristianas independientes de los demás. Pero mis hermanos amados, Dios no diseñó la vida cristiana para que funcione en aislamiento. Dice el autor de la carta a los Hebreos, y está advirtiendo precisamente en contra de la apostasía, dice: mantengan firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Saben lo que dice inmediatamente después? Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ante la realidad de que nos acercamos cada vez más al encuentro de nuestro Señor, no dejemos de congregarnos, para que podamos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Necesitamos el cuerpo de Cristo para mantenernos alertas, para mantenernos despiertos. Necesitamos exponernos a la predicación de la palabra. Necesitamos exponernos a las ordenanzas del Señor, como lo haremos esta noche, celebrando la Santa Cena. Oh, mis hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
para que podamos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque muy pronto veremos a nuestro Señor. Despierta, mi hermano, si estás durmiendo. Despierta. Mantente alerta si estás despierto, pero no dejes de velar. Coloca delante de tus ojos ese día señalado en la agenda de Dios, para que nada te distraiga. Cristo viene. Oh, Cristo viene. Y levantarse cada mañana diciendo: ojalá fuera hoy. Ojalá fuera hoy. Hay veces que por razones ministeriales uno tiene que salir de viaje sin la esposa. Y cuando ya se acerca el día del vuelo de regreso a casa, uno está a veces tan emocionado por volver a casa y ver a la familia que uno no puede dormir. ¿No les ha pasado eso? Uno no puede dormir. Nuestro bendito Señor vuelve y nosotros estaremos para siempre con Él. Dice en Hebreos capítulo 9 versículo 28 que Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan, dice el texto literalmente. Los que ansiosamente le esperan. Ese tipo de espera es lo opuesto al olvido. Ese tipo de espera es lo opuesto a la apatía. Es lo opuesto al descuido. Es lo opuesto a la distracción. La perseverancia es la marca por excelencia de la preservación divina. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿La fe es un don de Dios? ¿Sí o no? ¿Y el arrepentimiento es un don de Dios? Sí, es un don de Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don de la fe? Porque la persona cree. ¿Cómo yo sé que Dios le ha dado a alguien el don del arrepentimiento? Porque la persona se arrepiente. Bueno, ¿cómo yo sé que Dios está preservando a alguien? Porque esa persona está perseverando. La fe verdadera persevera hasta el fin, como vimos en el texto de Primera de Juan. Pero por otra parte, el autor también quiere ayudar a los verdaderos creyentes de esta iglesia a que puedan experimentar la seguridad de salvación. ¿Lo vieron en el versículo 11? Que muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Que puedan estar seguros de que son salvos. Mis hermanos, se puede ser un verdadero creyente y no tener certeza de que lo eres. La seguridad de salvación no la tienen todos los cristianos. ¿Oyeron eso? O deben ponerlo de otra manera. La inseguridad de salvación no es una prueba de que no somos cristianos. Hay muchos creyentes que van a llegar inseguros al cielo. Y hay muchos impíos que van a llegar seguros al infierno, creyendo que son creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la seguridad de salvación no es necesaria para ser salvo. Sin embargo, cuando un creyente no puede estar seguro de su salvación, no podrá disfrutar plenamente de la bendición de ser salvo, ni tampoco podrá correr bien la carrera. Noten el versículo 12. Porque yo quiero que ustedes alcancen la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos. El estar seguro te mueve a no ser perezoso. ¿Cómo podremos entonces obtener una plena certeza de nuestra salvación? ¿O cómo vamos a poder seguir avanzando hacia la madurez en nuestras vidas cristianas, de tal manera que podamos ser cada vez más útiles para el reino de Dios?
Del versículo 12 nos dice dos cosas al respecto. La primera es que debemos seguir siendo diligentes en el cuidado de nuestras almas. Debemos ser diligentes en el cuidado de nuestras almas. Versículo 12. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, para que no sean perezosos. Y la pereza de la que el autor está hablando aquí es una indisposición para el cumplimiento de nuestros deberes espirituales. Tú debes leer la Biblia, tú debes orar, tú debes venir a la iglesia, debes venir al culto de oración, debes leer buenos libros cristianos, debes tener una comunión edificante con otros hermanos en la fe. Esos son nuestros deberes espirituales, pero el perezoso, aunque lo sabe, no lo hace. Dice Salomón en Proverbios 26:13 que el perezoso siempre encuentra una excusa para dejar de hacer lo que tiene que hacer. El perezoso dice: hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Imagínense ustedes, yo quiero salir a trabajar, pero hay un león fuera de la puerta de mi casa, así que prefiero quedarme aquí seguro. O dice en Proverbios 15:19 que el camino del perezoso es como un seto de espinos. Él tiene un deber que cumplir, pero magnifica de tal manera los obstáculos que tiene por delante que termina dejando el asunto para otro momento. Y es interesante porque no es que el perezoso no desee estar en una mejor condición espiritual. No, de hecho en Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Él desea, pero nada alcanza. Le dije que me iban a ver bebiendo agua hoy. No sufran, que yo estoy más interesado en decir este mensaje. Mañana descansaré la garganta. El perezoso no ha perdido la capacidad de desear una mejor condición espiritual de la que tiene. Él quiere, pero no lo puede alcanzar por causa de su pereza. Mis hermanos, si no somos diligentes en el uso de los medios que Dios ha provisto para que alcancemos una mejor condición, nuestros deseos nunca serán cumplidos. ¿Qué debemos hacer entonces? Despojarnos de nuestra pereza espiritual y en dependencia del Espíritu Santo disponernos a hacer lo que debemos hacer en el momento en que debemos hacerlo, aunque no tengamos ningún deseo de hacerlo. Pastor, ¿y eso no es hipocresía? No, eso es diligencia. Eso es diligencia. Yo no tengo deseos de leer la Biblia hoy en la mañana. Pídele a Dios que te dé deseo, ábrela y léela. Yo como que no tengo deseos de ir a la iglesia hoy. Levántate, cámbiate y sin ningún deseo, ven a la iglesia. Ser diligente es hacer lo que tú tienes que hacer en el momento en que tienes que hacerlo, aunque no tengas ningún deseo de hacerlo. El crecimiento espiritual requiere un esfuerzo diligente de nuestra parte. Pero pastor, yo creía que la salvación era por gracia. Y lo que usted está diciendo de verdad parece oponerse a la doctrina de la gracia. Si es por gracia, yo no tengo que hacer nada para merecer la bendición de Dios. Tú tienes razón. Si es por gracia, no es por mérito. La gracia se opone al mérito, pero no se opone al esfuerzo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2: Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. La gracia se opone a nuestros méritos. La gracia no se opone a nuestro esfuerzo.
Es en el contexto de nuestra diligencia que podemos disfrutar de la bendición de Dios. No porque ese esfuerzo nos haga merecer que Dios nos bendiga, sino porque Dios ha decretado que seamos bendecidos siendo nosotros diligentes, usando los medios de gracia, la lectura regular de la palabra, la vida de oración privada y corporativa, congregarnos con el pueblo de Dios en el día del Señor, participar de la Santa Cena como haremos esta noche, leer buenos libros cristianos. Dios ha decretado fortalecer nuestra salud espiritual haciendo uso de esos medios. Pero el hecho de esforzarnos por hacer esas cosas no nos hacen merecedores de nada, porque esa diligencia es impulsada en nosotros de pura gracia, en una forma misteriosa que nunca vamos a poder entender. ¿Qué dice Pablo? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer y el hacer? Dios lo produce. ¿Quién es el que tiene que ocuparse en su salvación? Tú y yo debemos ocuparnos en nuestra salvación. La obra de Dios nos impulsa a obrar. Y precisamente por eso Él se lleva toda la gloria en nuestro esfuerzo. Pero toda bendición que nosotros recibimos de la mano de Dios no es por nuestro esfuerzo, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que nosotros disfrutamos de la mano de Dios es únicamente por Cristo. O déjeme decirlo de otra manera: aún los medios de gracia que Dios nos ha provisto y el impulso para hacer uso de esos medios son un regalo de gracia. Pero somos tú y yo los que debemos disponernos a hacer lo que tenemos que hacer, no para ganarnos su favor, sino porque ya fuimos favorecidos. Así que no es un asunto de méritos, es un asunto de confianza en Dios. Una confianza que nos mueve a hacer lo que Él dice que debemos hacer para mantener una buena salud espiritual. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué debe hacer un hombre o una mujer para alcanzar una buena calidad de vida? En la Biblia dice que yo no puedo añadir a mi estatura un codo por más que me afane. O sea, yo me voy a morir el día que me voy a morir. Por eso alguien decía: come saludable, ve al gimnasio y muérete a pesar de todo. Eso no es lo que tú vas a ver en los gimnasios, pero es una realidad. Ahora, ¿qué debe hacer una persona para tener una buena calidad de vida? Bueno, debe mantener una dieta balanceada, un programa regular de ejercicios físicos, descansar apropiadamente y ese tipo de cosas. Dios ha diseñado nuestros cuerpos para que responda a la dieta, al ejercicio, al descanso. Si yo soy responsable en el cuidado de mi cuerpo, aún así puede ser que me enferme y que me muera antes de cumplir 40 años, pero lo cierto es que esas son las cosas que yo debo hacer en mi responsabilidad para tener una buena calidad de vida. ¿No es así? Si Dios determina otra cosa, amén, pero yo debo ser responsable en darle a mi cuerpo el cuidado que necesita. Ahora, cuando yo hago todo eso, como balanceado, hago ejercicio, descanso, ¿lo hago para merecer la salud? No es un asunto de méritos. Es un asunto de responsabilidad y de confianza en que Dios me dice que lo haga. Si yo estoy enfermo y me tomo la medicina que el médico prescribió, no es para merecer ser sanado, sino porque confío en el médico. ¿No es así?
mi deseo de ser sanado y mi confianza en la capacidad del médico es lo que me hace hacer lo que él me dice. Bueno, hermanos, lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Pablo dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. O como lo traduce la Biblia de las Américas, disciplínate a ti mismo para la piedad. Eso es algo que nadie puede hacer por ti. No esperes que tú te vas a levantar por la mañana. Wow, qué deseo yo tengo de salir a correr 5 millas. No. A veces los que corren y hacen ejercicio físico no tienen deseo de levantarse, pero ellos lo hacen por responsabilidad. Pero tampoco esperes que todas las mañanas tú te vas a levantar con un impulso para leer tu Biblia. No, a veces tú vas a querer seguir durmiendo, pero debes levantarte como quiera, abrir tu Biblia y leerla. Ejercítate para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Ahora, nunca olvides que son medios de gracia. Eso quiere decir que aun cuando haces uso de esos medios que Dios ha prescrito para preservar la salud de nuestras almas, debemos hacerlo descansando en Él, no en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia capacidad. Señor, voy a leer tu palabra, dame entendimiento. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Alimenta mi alma. Déjame ver a Cristo en las páginas de las Escrituras y aumenta mi admiración por Él. Porque contemplando su gloria es que somos transformados de gloria en gloria. Señor, voy al culto de oración o de adoración. Por favor, ayúdame a adorarte sin distracciones. Por favor, ayúdame, Señor, que yo pueda percibir y experimentar tu presencia junto a mis hermanos en la iglesia. Ayúdame, Señor, para atesorar la palabra predicada de tal manera que obre poderosamente en mi corazón. Ayúdame, Señor. Así que lo primero que el autor de Hebreos nos está diciendo aquí es que si tú quieres perseverar hasta el fin, si tú quieres seguir avanzando hacia la madurez cristiana, debes ser diligente en el cuidado de tu alma, amparado en el poder del Espíritu de Dios, pero tú debes ser diligente en el cuidado de tu alma. Pero hay algo más que debemos hacer, y es aprender a esperar con fe y con paciencia que Dios haga en nuestras vidas lo que Él ha prometido hacer. Vean el versículo 12 otra vez. A fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. El texto no nos dice explícitamente quiénes son esos creyentes a los que debemos imitar, pero obviamente se refiere a todos los hombres y mujeres de fe del Antiguo Testamento que encontramos en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y de los cuales Abraham es un prototipo. Vean el versículo 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Por quién jura Dios? Por Él mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Habiendo esperado ¿cuántos años? 25 años, con paciencia, pero Dios le dio el hijo.